Estoy sobre el Monte de los Olivos porque San Mateo dice que todo el discurso escatológico de Jesús sobre el final de los tiempos fue pronunciado aquí encima de este monte, pero especialmente esta última parábola fue pronunciada aquí, delante de este panorama. Tenemos el Valle Cedrón, que también veremos que podemos llamar Valle de Josafat, y justo delante de nosotros se ve la explanada del Templo de Jerusalén. Desde aquí se veía todo el panorama. Precisamente todo el discurso comenzó a partir de la vista del templo, porque Jesús anunció su destrucción, que para los judíos de aquel momento y para sus discípulos era equivalente a decir que era el fin del mundo. La destrucción de aquel templo iba a ser el fin del mundo. Y Jesús intenta darles un panorama más amplio, pero esta última parábola de Mateo capítulo 25 está ambientada precisamente delante de esta vista, porque este valle es considerado el valle del fin del mundo. Y vamos a ver cómo incluso hace una cierta referencia a ello. Dice así la parábola del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos aquí en este lugar: cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Esta primera parte, esta introducción interesantísima, habla de la llegada del Hijo del Hombre y de dónde llegará el Hijo del Hombre. Toda la tradición bíblica dice que llegará del Monte de los Olivos. De aquí llegó Jesús en su primera venida. Llegó sobre aquel burrito el domingo de Ramos y entró a la ciudad por este lado, por el este, pero también podemos decir que en el último momento de la historia volverá, y como dice el profeta Zacarías, que es el que habla de la llegada del Mesías a partir o desde el Monte de los Olivos, aquí también los judíos esperan la llegada del Mesías, nosotros esperamos la segunda venida del Señor, y vendrá de este lado de Jerusalén. Esa es la simbología bíblica que se utiliza también aquí. Vendrá el Hijo del Hombre con todos los ángeles con él y se sentará en el trono. Entonces habla de un trono, por tanto está hablando de un rey. Hoy estamos celebrando la fiesta de Cristo Rey y precisamente se habla de ese trono y de toda la corte celestial con los ángeles que vienen con poder y gloria. ¿Para qué? Dice aquí que vendrá en su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones, porque va a empezar el juicio. Y esta referencia de que diga que van a reunir a todas las naciones no es algo nuevo en la Biblia. Ya aparecía, entre otros, en un fragmento concreto del profeta Joel capítulo 3, donde habla de que las naciones todas de la tierra al final de la historia serán reunidas en el valle de Josafat. Y ese valle de Josafat, la tradición siempre la ha atribuido a este lugar, al Valle Cedrón, porque se considera el Valle del Juicio. Aquí abajo de mí está el más grande cementerio judío del mundo y el más antiguo. ¿Y por qué hay tantas tumbas aquí en el Valle Cedrón o Valle de Josafat? Precisamente porque aquí se espera la llegada del Mesías y la resurrección de los muertos, concretamente para el juicio final. Y este es el escenario perfecto para ambientar esta parábola, porque lo que aquí se ve, este valle, es como un teatro, un gran teatro, y todo esto serían las gradas del teatro, unas gradas gigantes donde todos los hombres y mujeres de la historia se congregarán. Claro, no estamos hablando de un modo carnal, material, pero sí Jesús está usando esa simbología para hablar de una realidad que es más allá de la historia. Al final de la historia es el punto de encuentro entre la historia y la eternidad. Entonces, ese evento visualmente queda muy bien explicado, se entiende muy bien desde aquí. Un gran teatro, pero no solamente están las gradas, sino que hay delante de las gradas un gran escenario. Y precisamente esa plataforma que tenemos delante, que es la explanada hoy llaman la explanada de las Mezquitas o la explanada del templo, el monte del templo donde estuvo el templo de Jerusalén, sería el lugar del trono de Dios. Y precisamente el Mesías, el Hijo del Hombre, viene a ese lugar a sentarse, a juzgar
Y desde allí, como decimos en el credo, vendrá a juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Está hablando de esto, aquí, el trono del reino, que ahora sí comienza a hacerse una realidad indiscutible, ya no de manera humilde y discreta como actualmente Jesús reina, sino de manera explícita, gloriosa, real e imponente, con todo su amor y con todo su poder. Entonces, nos dice aquí, continúa, Él separará a unos de otros como un pastor separa a las ovejas de las cabras. Primera cosa, ese rey aparece como rey pastor. La imagen del pastor es una imagen de humildad, que es la que Cristo más ha amado y con la que Él se presentó diciendo yo soy el buen pastor. Él nunca dijo yo soy el rey que viene a gobernar, aunque lo es. Él prefiere la imagen del pastor, que aquí aparece muy clara, el buen pastor. Pero ¿a qué viene? A separar las ovejas de las cabras. Ahora veremos las ovejas, en nuestro imaginario se relacionan con un animal bueno y dócil, mientras que las cabras un animal más bien rebelde. Pero por eso usa esta imagen. Pero dice que viene a separar. Y eso es muy interesante porque si recordamos la parábola del trigo y la cizaña, no habla de separar, sino precisamente de no separar. Durante esta vida el bien y el mal, los buenos y los malos estamos mezclados. E incluso el bien y el mal está dentro de nuestro corazón. Y durante nuestra vida aparecen unos y otras veces, aparece a veces la hierba y a veces aparece el trigo. Y cuando le preguntan a aquel señor de esa parábola si quiere que separen y que arranquen las hierbas, él dice que no, que hay que esperar al final de la historia y al final de la cosecha entonces sí se separarán y se tirarán las hierbas al fuego y el grano será recogido en el granero. Bueno, pues eso es precisamente lo que aquí ocurre en esta parábola. Ya viene a separar, ahí sí, a dejar claro quiénes eran de Dios y quiénes no. Y también de cada vida, de la vida de cada uno de nosotros, venir a separar lo que fue bueno de lo que fue malo. Hubo de las dos seguramente, pero aquí viene la balanza a sopesar. Y entonces dirá el rey a los de su derecha, porque dice que pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha, venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. El rey viene a heredar su reino, es decir, vengan a reinar conmigo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Y entonces los justos le contestarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer, con sed te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá, os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Entonces el Señor aquí nos está adelantando la gran pregunta del examen final. Todos seremos evaluados sobre esto. O como dijo San Juan de la Cruz, al atardecer de la vida me examinarán del amor. Es esta la materia del examen. El curso de la vida ha tenido muchas enseñanzas, pero la materia del examen es esta y no otra. No debemos configurar nuestra vida cristiana en otro sentido. ¿Cuántas personas se preocupan únicamente por prácticas piadosas, rezos, llenar sus casas de imágenes y de devociones y de promover mil cosas? Nada de eso está mal, nada de eso. Todo eso debe ser una ayuda, pero una ayuda para crecer en el amor. Y si tuviéramos que escoger, esto obviamente no es así, pero si tuviéramos que escoger entre una persona muy piadosa que ha hecho muchas prácticas interiores, pero que no ha salido al encuentro de sus hermanos, y por otro lado una persona que se ha dedicado en cuerpo y alma a salir al paso de los que más sufren, incluso sin haber orado mucho, si me tuvieran que dar a escoger el último día de mi vida, preferiría estar del lado de aquel que se dedicó a ayudar a los demás. Claro, aquí no podemos caer
en decir, claro, lo importante es ser buena gente y no importa la oración, porque ¿quién puede sostener una vida de ayuda al prójimo sin la gracia de Dios? ¿Quién puede realmente amar al prójimo si no tiene el amor de Dios en su corazón, si no ora? Por eso ambas cosas se necesitan mutuamente. Es imposible sostener una verdadera vida de entrega. Hay filantropía, hay limosnas, pero son pasajeras si no están llenas del amor de Dios. Por eso digo que no vale el simplemente decir voy a dedicarme a ser bueno y no voy a ir a misa, porque es absurdo el pretender que eso puede durar por mucho tiempo. No puede ser genuino. Pero lo que sí podría pasar es que uno se dedique únicamente a la piedad exterior y no concrete su vida espiritual en el amor al prójimo. ¿Cuántas veces las personas no ven las necesidades de sus propios familiares, de sus amigos, de los que tienen delante, porque están tan ocupados en sus piedades personales? Hay que tener cuidado con eso. Entonces, dirá a los de su izquierda: apartados de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Interesantísimo esto, porque precisamente aquí, a nuestra izquierda, se encuentra el valle de la Gehenna, y desde aquí se alcanza a ver un poco. El valle de la Gehenna, que en el Evangelio es el símbolo del infierno, porque es la parte más profunda de Jerusalén y es donde en tiempos de Jesús se quemaba la basura, el lugar del fuego. Entonces Jesús muchas veces usó esa imagen y desde aquí también se ve a nuestra izquierda esa imagen del valle de la Gehenna. Y habla del infierno. Aquí es donde de manera más clara y completa en todos los evangelios se habla del infierno. Apartaos de mí, malditos. Unas palabras terribles, terribles. Son de Jesús. Apartarse. El infierno es estar apartado de Dios, apartados de Él. Malditos, personas que quedan malditas. ¿Para cuánto tiempo? Va a decir, id al fuego eterno, eternamente. Entonces habla de un fuego, de un sufrimiento que quema de algún modo y que lo hace para siempre. Es terrible esto. Y luego aclara, dice, ese fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles nunca fue pensado para los hombres. Fue pensado únicamente para aquellos ángeles que se rebelaron contra Dios de manera tenaz y definitiva. Y sin embargo, también los hombres podemos llegar a caer en esa misma tragedia. ¿Y por qué? Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, etc. Y le preguntarán, ¿cuándo te vimos con hambre, con sed, forastero, desnudo, enfermo y no te asistimos? Cuando no lo hicisteis con cada uno de estos humildes, tampoco lo hicisteis conmigo. Interesante, porque cuando el profeta Joel habló del valle de Josafat, decía que aquí iban a ser reunidas las naciones, igual que como empieza este evangelio. ¿Pero para qué iban a ser reunidas? Para castigar a todos los que han maltratado a su pueblo. Entonces, las naciones que han sido injustas, que han maltratado al pueblo de Dios, van a ser castigadas. Y precisamente aquí, ¿qué nos está diciendo? Que quienes no hayamos asistido, si no hemos ayudado a los humildes, es decir, a los más pobres, a los más necesitados, a los más pequeños, si hemos pasado de largo, nosotros entonces seremos juzgados precisamente. Ese es el juicio a las naciones del mundo por haber descuidado, por haber omitido el amor del pueblo de Dios, específicamente a los más amados del pueblo de Dios, que son los más pequeños, los más humildes. Y todos, como que dice aquí, las naciones, es decir, no solo los católicos, sino toda la humanidad será juzgada de esta misma materia. Estos irán al castigo eterno, los justos a la vida eterna. Pidámosle al Señor que nos conceda el día del juicio poder llevar y poner en sus manos realmente frutos de amor al prójimo, obras de verdadera misericordia, y que no haya un solo día de nuestra vida en que no hayamos hecho obras de misericordia materiales y espirituales. Las dos son importantísimas para poder salir al encuentro del Señor y recibir
la herencia del reino eterno. Que el Señor te bendiga desde Sión, el que hizo cielo y tierra, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.